Si estás pensando en adquirir un acuario, si ya tienes tu primer acuario o en determinado momento si ya tienes tu acuario y no sabías lo que implicaba tenerlo, te voy a platicar acerca de qué tan difícil, fácil, complicado, sencillo, como lo quieras llamar, es tener un acuario. Y yo creo que te va a ayudar muchísimo en la trayectoria de cómo quieres llevar pues toda la actividad que tenga que ver en relación al mantenimiento de tu acuario y tus peces. En primer punto, si no has comprado tu acuario, te recomiendo que te des una vuelta por aquí. Vas a encontrar una lista de reproducción de videos que se llama Iniciando mi Acuario, en donde doy tips y recomendaciones lo más certeras y concretas posibles para que tú adquieras el equipo necesario referente a lo que tú tienes pensado tener en casa, para que pues bueno, aquí no te mareen un poquito los vendedores y te vendan algo que realmente no es necesario, es muy excesivo en precio, no vas a llegar a utilizar. Si vas empezando en esto, lo primero que te puedo decir es que antes de cualquier cosa, te informes de qué cuidados necesitan los peces que deseas cuidar, ya que cada uno de ellos, no por el simple hecho de compartir el elemento agua, quiere decir que sean compatibles, que van a comer de la misma manera, que van a tener condiciones de vida similares uno de otro en cuanto al agua, la química del agua, etcétera, 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 tanto también en el comportamiento, en donde tenemos peces agresivos y peces pacíficos. Entonces, te recomiendo que sí contemples primeramente informarte lo que sería la particularidad de qué especie de pez sería predilecta a tu gusto y cómo cuidarla. Posteriormente a ello, lo que te diría es qué presupuesto tienes. Si tu presupuesto es amplio, pues bueno, aquí puedes elegir lo que más tú quisieras tener en casa, pero también eso te diría yo que qué tan práctico y qué tan difícil podría llegar a ser. Siempre la inversión es una de las limitantes que a veces no contemplamos todos, porque entre uno haga una inversión más alta, puede llegar a ser lo más sencillo posible en cuanto a cuidados, mantenimiento y otras cosas, pero ojo, no todo queda en la inversión. También lo puedes hacer de una manera muy sencilla, muy simple, sin gastar tanto, pero que sí implique un poquito más de manita para poderle dar un buen mantenimiento. Otro de los puntos importantes, el consumo eléctrico. Muchos de nosotros no contemplamos este servicio que necesitamos, también el agua, algunos pagan agua, otros no. Y que de aquí digamos que el consumo eléctrico es uno de los más elevados a largo plazo. La inversión de un tanque con su equipo completo o necesario es una inversión que haces de momento y que es para largo plazo. Prácticamente aquí estamos hablando del costo-beneficio, pero no te dejes engañar por la parte del consumo eléctrico, ya que uno de los accesorios y herramientas indispensables, dependiendo la especie de pez que vas a cuidar, que sería el termostato. Este termostato o fuente de calor es aquel que consume más electricidad. ¿Por qué lo digo? Porque es una resistencia que debe de recuperar la temperatura a la que habitualmente podría llegar a estar algún pez. Para la parte más, a lo mejor más difícil que podrías llegar a tener en mente, un tanque muy grande implica un cuidado más grande o actividades que impliquen más esfuerzo, pero esto es completamente falso. ¿Por qué digo esto? Porque un tanque, un acuario, una urna, entre más grande sea, es más fácil de cuidar a tener un acuario más pequeño en el que los cambios, ya sean por falta de electricidad, una sobrepoblación, inestabilidad de la calidad de agua, te pueden dar dolores de cabeza bastante fuertes, en el que pues, te vas a dar cuenta propiamente que ya no es como lo veíamos. Ejemplo, en un tanque más grande tenemos más cantidad de agua y por ende si tenemos un corte eléctrico y tenemos una población adecuada para este tanque, ¿qué es lo que tendríamos como resultado? La duración de la oxigenación sería más prolongada, la temperatura del agua también tendría mayor duración y lo que implicaría que el agua tendiera menos a contaminarse. En cambio, un acuario más pequeño en donde tenemos muchos peces, una poca capacidad filtrante, básicamente podemos tener
una fuente de oxigenación, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Se nos va la luz por determinado momento y como el espacio o volumen de agua es bastante reducido, la población de peces puede llegar a ser de moderada a alta, se consume más rápido el oxígeno, la temperatura empieza a descender drásticamente, empezamos a tener más contaminantes diluidos en el agua y se pueden intoxicar nuestros peces. Además de que un acuario pequeño no se lava del todo. Bueno, todo acuario realmente no se lava del todo, solamente se sifona, se extrae un poco de agua, no toda, y no tienes que lavar todo el sustrato, los ornamentos, no tienes que sacar a los peces, eso ya está prohibido porque pueden ocurrir accidentes, ¿sí? Y lo que menos queremos es provocar accidentes a nuestros peces. En cuanto al mantenimiento de un tanque, también es la ubicación. No puedes ponerlo al lado de una puerta, al lado de una ventana, una fuente de iluminación muy fuerte o constante. No puedes ponerlo en un pasillo o en una zona donde transite mucha gente, donde haya movimientos continuos, vibraciones, ruido constante, porque esos son factores de estrés para nuestros peces, que a largo plazo el estrés es súper nocivo para cualquier ser vivo, en el cual podría disminuir su sistema inmunológico y dejarlo vulnerable para que cualquier enfermedad pueda atacarlos. Así que la ubicación también es uno de los puntos más importantes. El equipo, hablemos un poquito del equipo y ya con los elementos antes mencionados vamos a concretar esto. Con que tú equipes tu acuario de una manera muy práctica, muy concisa o diría yo muy concreta, no vas a tener que batallar más. Una muy buena fuente de calor que puede ser un calentador o termostato, aunque aquí sí vamos a tener que considerar una primicia que nos dice que debe ser 1 watt por 1 litro de agua, ¿sí? Hay muchos videos que mencionan que se ocupa poco menos de 1 watt, pero vamos a la segura y mejor que sobre y no que falte en esta particularidad, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Yo te recomendaría un termostato, que es un calentador automático, en el que ahí ya mides la temperatura a la que necesitan tus peces, se prende cuando está baja la temperatura, llega al límite y se apaga y ya no te está consumiendo electricidad. En cambio el fijo pues siempre está consumiendo electricidad, no puedes controlar la temperatura y se corre el riesgo de pues que llegue a sobrecalentar el agua de tu acuario, pues nadie quiere un caldito de pescado. Otro punto, el filtro. El filtro sí, aquí sí te diría muy bien que consideres que la inversión tiene que ser sí o sí. Ahora no te vayas con el filtro más caro, vete con un filtro que se acomode un poco a tu bolsillo, pero que tenga todos los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios, doctor? Bueno, que sea lo suficientemente grande, como por ejemplo un filtro canister para a partir de acuarios de 90 litros para arriba, te vendría muy bien, hasta limitando unos 300 litros, te vendría perfecto ese filtro canister. Fíjate que aquí consideres que para todo filtro, una primicia que debemos considerar es que tenga una capacidad de filtrado de entre mínimo 10 hasta máximo 15 veces el volumen total del acuario. Es decir, ejemplo, mi acuario es de 150 litros y tengo un canister de 1500 litros hora. Es decir, que aquí estoy considerando el mínimo, multiplicando 150 litros por 10 veces el volumen total de mi acuario, es el equivalente o como resultado 1500 litros hora. Pero yo aquí puedo poner inclusive un filtro de 2000 litros hora, de 2500 litros hora, obviamente donde esté el rango de entre las 10 y 15 veces el volumen total del acuario. Otro punto importante del filtro es que debes considerar que tenga el suficiente espacio para contener la mayor cantidad de material filtrante, como de diferentes tipos. Pues hay tipos de filtración que es la mecánica, biológica y química. Hay que considerar que la filtración para que sea eficiente tiene que ser paulatina, yendo de lo más grueso, las partículas más grandes, a las más medianas, a las más finas. Por ende, tiene que haber un acomodo entre la filtración mecánica, biológica y química, que serían prácticamente la filtración mecánica, esponjas de poro grueso, medio, fino,
Si quieres, tú también puedes poner fibra, guata o perlón, que es lo mismo. Después viene la etapa de filtración biológica, que puedes considerar canutillos cerámicos, piedra tezontle, biobolas, etcétera, lo que tú quieras como material filtrante. Y como última etapa, la filtración de tipo química, que aquí puedes considerar la zeolita o el carbón activado. Y el último de los puntos en cuanto a equipo es la oxigenación. Siempre una buena fuente de oxigenación, diría yo, y corrigiendo el término, aireación, ayuda mucho a mantener un flujo constante de agua, también ayudará a mover la superficie del agua y beneficiando a la oxigenación. Es importante tener esa fuente, ya que la mayoría de los canisters funcionan de manera presurizada y la mayoría de ellos pues tiene o contempla tener una filtración algo anóxica, o sea, quiere decir que no hay como una agitación, no hay como tal una ruptura tan drástica del agua para combinarla con el aire y que haya una correcta oxigenación, ¿sí? En cuanto a ello, pues debes considerar que es una responsabilidad que está en tus manos y que depende completamente de ti. Si eres una persona que viaja mucho, que tiende a salir mucho en vacaciones por mucho tiempo, quizás aquí debes considerar esta parte de tener equipo especializado. Puedes montar una cámara, Wi-Fi, puedes también conectar o programar algunos accesorios de domótica como algunos sound-offs o algunos interruptores inteligentes que se conecten por medio de Wi-Fi para que los puedas controlar, prender y apagar dependiendo pues, o programarlos de donde tú estés hasta tu casa, y considerar la parte de tener alimentadores automáticos para que pues tengan alimento tus peces y no los dejes sin alimento, no sé, 7, 15 días. Así que pues sé un poquito responsable con ellos porque ellos de por sí ya están en nuestra casa viendo y cuidando de ellos. Así que no es difícil, simplemente es que te informes, simplemente es que te pongas un poquito a leer, que tengas práctica, poco a poco vas a crear tu rutina, ¿sí? El mantenimiento ya posterior a la instalación ya no es tan difícil. Reitero, cambio de agua cada 7 días en un volumen de un 35% del total de tu acuario, y la filtración se lava con agua del mismo acuario cada 15 a 20 días. Nunca realizar la misma actividad el mismo día que realizas el cambio de agua, porque vamos a romper el ciclado, la estabilidad del ecosistema acuático y nos va a dar problemas con nuestros peces, pueden enfermar, en el peor de los casos pueden morir. Así que considerando estas pautas, te invito a que si eres primerizo, novato, te puedas integrar al hobby de la acuariofilia. Si necesitas asesoría también, obviamente profesional, las impartimos vía online por nuestro WhatsApp. Con mucho gusto puedes escribirnos en diferentes temas acerca del cuidado de los peces. Impartimos estas asesorías profesionales, ya sabes, por medio de un amigo médico veterinario zootecnista, Alejandro Padilla. Pues espero que esta información la compartas si ya tienes un acuario, si estás por tener un acuario o si tuviste un acuario, compártela para que más gente evite errores de novato. Así que nos vemos, cuídense mucho, hasta la próxima.